¿Sí? Pues buenas noches a todos y bienvenidos, gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias a Ebusus por dejarnos este espacio para hacer esta actividad, ya es el tercera sesión. Gracias a Bodegas Canric por patrocinar el evento y dejarnos degustar sus vinos de la tierra ecológicos. Hoy tenemos un ánfora, que es un tinto, una variedad monastrell, voy a leer la ficha técnica. Cepas conducidas en espaldera y cultivadas siguiendo la normativa del Consejo Balear de Producción Agraria Ecológica. La vendimia es en Canric y se lleva a cabo durante el mes de agosto. En su elaboración, después de un estrujado y despalillado, no sé lo que es, se realiza la fermentación, maceración en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. Y se realiza la crianza en ánforas de terracota durante 12 meses. L'ha refrescat, Estef, l'ha refrescat, debe estar buenísimo. Pues bueno, buscando relaciones entre el vino y la filosofía, si la primera sesión le tocó a Descartes y el espíritu de la sangre avivado por el vino, y la sesión anterior a Crisipo y su muerte de risa al ver un burro bebiendo, hoy le toca a Sócrates. Sócrates siempre cultivó la amistad, siempre rodeado de amigos y discípulos, charlando, conversando, pensando y cuestionando. En esas reuniones que podrían durar días, Sócrates y sus discípulos solían acudir al vino como compañero de dialéctica y retórica. Xantipa, su esposa, se quejaba de su conducta, de la conducta de su marido, que desaparecía durante días de la casa familiar. Y en una ocasión, Xantipa denunció a Sócrates ante los tribunales griegos por abandono del hogar. Y entre las acusaciones en las que sustentaba su denuncia estaba que Sócrates era un borrachín, al que siempre le gustaba una buena copa de vino. Sócrates se presentó al juicio y fiel a su moral de la parresía, el arte de decir siempre la verdad, lo que hizo fue declarar en favor de su mujer y manifestó que todo lo que denunciaba era cierto. Parece que finalmente pues, fue absuelto de las consecuencias de sus excesos con el vino. Bueno, aquí me conocéis todos, pero por seguir el guión, para quien no me conozca, mi nombre tiene relación filosófica, Gabriel Molina Marín. Soy filósofo, pero nunca me he sentido cómodo con el verbo ser. Digamos que tengo, estoy, hay, hago filosofía en mi vida en este momento. Una filosofía que es una palabra que engloba un conjunto muy amplio de acepciones. Hay filosofía de muchas cosas, hay filosofía de la biología, filosofía de la física, filosofía del arte, filosofía del derecho, filosofías de vida, filosofía empresarial, prácticas filosóficas, filosofía aplicada, etc. Pero, ¿qué es lo genuinamente filosófico? Igual que un arquitecto se encuentra con sus materiales, las areniscas, el médico con las enfermedades, el matemático con los números, o el agricultor con sus cultivos, el filósofo se encuentra con sus propios materiales, que son los pensamientos filosóficos, las ideas filosóficas. Después, la vida del filósofo, una vida entre ideas filosóficas. El enfoque que doy aquí es, por lo tanto, el de una filosofía como una técnica, que se las tiene con las ideas filosóficas como sus materiales, como sus notas musicales. Y en este caso, el papel que juegan las ideas filosóficas en los procesos psicológicos. En este contexto, pues como filósofo tengo una consulta de asesoramiento filosófico que básicamente es como ir al psicólogo, pero para el filósofo. Principalmente pues trabajo crisis existenciales, afrontando las inquietudes personales desde el prisma de las ideas filosóficas y su repercusión en los procesos psicológicos. Esto supone pues un trabajo maduro de autoconocimiento, basado, como diría Kant, en la mayoría de edad en el pensamiento. Es una perspectiva no psicológica, sino ontológica. Y en paralelo a esto, profesionalmente, pues me he dedicado a la gestión de la innovación en distintos ámbitos, a través de lo cual pues ofrezco dinámicas a organizaciones y empresas. Y combinando estas dos realidades, la de filósofo y gestor de la innovación, pues he creado este ciclo de diálogos denominado La innovación en el pensamiento. Pues como es un ciclo continuista, es decir, esa tercera sesión tiene que ver con la segunda con la primera, pues hasta ahora que hemos hecho, seré muy breve. Pues definir el marco de la innovación,
proponer una idea de pensamiento y por lo tanto dar sentido a la expresión, la innovación en el pensamiento. A partir de aquí nos hemos adentrado en las ideas filosóficas del pensamiento, definiéndolas y proponiéndoles un nacimiento u origen. Hemos descrito sus características, sus usos y su estructura en el pensamiento. Y hemos explorado el papel que juegan estas ideas en los procesos psicológicos, como pensar, sentir, emocionarse, motivarse y comportarse y actuar. Todo ello, como dice Emilio Lledó, filósofo, pensando, conversando, dialogando. Por eso estamos aquí. Y por último, también reflexionamos en la primera sesión sobre el sentido del pensamiento, en el sentido al que refieren las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde nos lleva el pensamiento? ¿Y hacia dónde llevamos el pensamiento? Se trata de un doble pilotaje propuesto por Edgar Morin, francés. A la naturaleza hay que seguirla, pero a la vez también se la guía, porque somos seres naturales y no podemos no serlo. Entonces, todo lo que he dicho hasta ahora está en el YouTube de Busus, están grabadas las sesiones. 2 sesiones anteriores en las que identificamos nuestros pensamientos y las ideas filosóficas que se aparecen alrededor de nuestra unidad de conciencia, como unas realidades irreductibles y muy cercanas a lo que somos nosotros. Pensamientos e ideas filosóficas con las que nos identificamos, interpretamos y utilizamos para hacer cosas en el mundo y en nosotros mismos como parte de ese mundo. Vimos cómo podíamos reducir las ideas filosóficas del pensamiento a 3: yo, mundo y sentido. Esto se lo debemos a Kant. Hoy vamos a conectar con otra realidad muy radical, que se encuentra muy cercana a nuestra unidad de conciencia, al lado de los pensamientos, y muy vinculada a las ideas filosóficas. Una realidad con la que también nos sentimos identificados y con la que también hacemos cosas en nosotros y en el mundo. Una realidad que nos ocupa existencia de forma irreductible. Esa realidad es la experiencia de que tenemos inquietudes, de que nuestra unidad de conciencia se siente invadida por unos algo que siente, que le afecta, que la ocupa, que la preocupa, que la inquieta. ¿Qué es esa inquietud? Tenemos muchas inquietudes. Nos inquieta el picor del cuerpo, el dolor de un brazo, el hambre, el frío, las pulsiones sexuales. Nos inquieta tener hijos, dinero, trabajo. Queremos ser buenas personas y nos inquieta. Estos son ejemplos de inquietudes que tenemos sobre cosas que sentimos que nos afectan y que identificamos como algo distinto de nuestra identidad. O como mucho, las identificamos como algo que entendemos es una parte de nosotros mismos. Por ejemplo, el deseo sexual. En estas inquietudes, nuestro yo resulta afectado por estas experiencias, en las que como norma general, el sí mismo, el yo, la individualidad, no se pone en cuestión. Sin embargo, hay otra clase de inquietudes, por las cuales nos inquietamos por nosotros mismos. Es el yo el que nos inquieta. Es nuestra propia identidad, nuestra individualidad, nuestra persona. Tenemos un yo y ese yo nos inquieta. En esta inquietud, a diferencia de las otras, el yo sí se pone en cuestión. Este tipo de inquietudes, a diferencia de las otras, convierte al yo en un fin en sí mismo. Lo primero que podemos decir de esta inquietud es que es como un impulso, como una música interna que nos llama, que nos convoca, que nos invita a presentarnos ante nosotros mismos, a establecer una relación con nosotros mismos, a hacer cosas con nosotros mismos para nosotros mismos. Foucault, filósofo francés, menciona este impulso como una actividad reflexiva, meditada, que se vuelve del individuo al individuo mismo. Es un gran estudioso de Foucault, quien insinúa cómo la curiosidad es una de las caras de este impulso, al que Foucault le reconoce la evocación del cuidado y de la solicitud con uno mismo. Entonces, ¿qué es preocuparse como impulso? ¿Qué es cuidar de sí como impulso? Pues el efecto de una curiosidad. Y a esta curiosidad le acompaña otro sentir el impulso, al que Foucault hace referencia en un momento dado del curso de 1984. La melos, o la música interior, el canto ritmado, la música se me canta, que define como esa llamada por la que uno siente el impulso
de cuidarse, de preocuparse, de relacionarse consigo mismo, en una relación de mimo, de intención positiva, de querer darse a sí mismo cosas buenas. Dice así: algo tenemos en la cabeza que nos viene a la mente y persiste en ella, nos obsesiona hasta cierto punto y nos canta. Tener una música en la cabeza bien puede, después de todo, haber evolucionado de igual manera hasta llegar al valor del cuidado. El melos es el canto, es un canto de llamada, una melodía. Es, por ejemplo, el canto del pastor para hacer regresar a su rebaño o llamar a otros pastores. El canto señal. Ojo al poder pastoral en la Edad Media, el cristianismo, con el poder pastoral. Y por consiguiente, el meleimoi querría decir algo así como me canta, en la medida en que me llama, me convoca. Habría algo así como un secreto musical, un secreto del llamado musical en esta noción de cuidado. Esa música, ese melos, esa curiosidad, vendría de lo más hondo, de lo más profundo, de lo más auténtico, de fuera del sí mismo, fuera de nuestra unidad de conciencia, en las fronteras del individuo y la vida. Vendrían de la fuera, del océano, y llamaría a las puertas del barco, sentido metafórico, a que éste navegue. Esta trascendencia del melos, de la curiosidad allende el individuo, le da un carácter previo, un carácter transhumano, en un fondo de algo que nos supera como individuos, que nos envuelve, que nos acoge. Como ha dicho Deleuze, una trascendencia respecto del individuo que cabe ubicar en el océano. Sin embargo, para bajar de esta metafísica, cabe también interpretarlo en el sentido de una llamada de nuestros cuerpos, como consecuencia de la historicidad que nos ha conformado, la historicidad que nos ha tocado vivir, que culmina en este sojuzgamiento que entendemos como natural, como que está ahí en nosotros, nos anida y lo anidamos, que nos es dado y que en cualquier caso nos mueve al cuidado y a la preocupación por uno mismo. Entonces, ¿cómo interpretamos la llamada? ¿Qué es esa inquietud de sí? ¿Qué es esa música que nos convoca a establecer una relación con nosotros mismos, con el ánimo de ocuparnos de nosotros mismos? Es el filósofo francés, Michel Foucault, quien afronta esta realidad de la inquietud de sí como un acontecimiento irreductible y digno de estudio filosófico por sí mismo. La apuesta de Foucault es intentando responder a lo que somos en el contexto de una ontología del presente, es decir, ¿qué es el mundo hoy? Por un lado, tratar de comprender esta inquietud de sí que azota nuestras unidades de conciencia a lo largo de la historia de la humanidad hasta el presente, para intentar comprender cómo devenimos lo que somos. Y por otra parte, estudiar esta inquietud de sí en el presente, para elaborar un diagnóstico que nos permita valorar, entre otras cosas, en qué podemos convertirnos desde lo que somos. Este trabajo es tardío en su obra, de hecho tenía previsto escribir un libro sobre ello, pero no le dio tiempo, se murió. Sí le dio tiempo a realizar un curso en el famoso Collège de France. Había lista de espera para entrar y entonces no había más que magnetófonos, todo estaba lleno de magnetófonos para grabarlo, y Frédéric Gros, un gran estudioso de Foucault, se tomó la molestia de publicar estas lecciones a las que puso el nombre de La hermenéutica del sujeto, publicación que recoge las clases impartidas por Foucault entre enero y marzo de 1982. Este es el libro. Para quien le interesen estos temas, esta publicación junto con esta otra, Historia de la sexualidad, la inquietud de sí, volumen 3, son unas auténticas joyas de la creación del pensamiento en estos temas. Luego no tiene nada que ver con la sexualidad, pero le llama así. Foucault considera que esta inquietud de sí tiene un origen, esto es muy importante, en el tiempo de la humanidad. Es decir, que antes de su emergencia había humanidad, pero no tenían este tipo de inquietud. El sí mismo, en algún momento de la historia, no se inquietaba por sí mismo. Tal inquietud se encontraba confusa e indeterminada. Foucault matiza que antes de Platón era un tema prefilosófico, que habría dado lugar a muchos procedimientos más o menos ritualizados, mezclados con los procesos mágicos religiosos,
Según Foucault, la primera emergencia de la que hay constancia escrita en Occidente al respecto de la inquietud de sí, en la que el yo está más o menos en juego, la primera prueba de que los espacios interiores del yo comienzan a ensancharse, la encontramos en el texto platónico del Alcibíades, más o menos el 450 a.C. En el Alcibíades, el sí mismo todavía no se ponía en cuestión de forma absoluta, sino que cuestionarse a uno mismo suponía un medio para conseguir otra cosa. La inquietud del joven Alcibíades, lo que le preocupaba era gobernar bien la ciudad y los ciudadanos, y por lo tanto se cuestionaba a sí mismo para lograrlo. ¿Cómo debo ser? ¿Cómo debo comportarme para gobernar bien la ciudad? Esta es la primera modulación de sí de la que tenemos constancia, de la inquietud de sí. Supone el primer atisbo de cuestionamiento del yo, de regulación del yo. En este caso para conseguir unos objetivos, gobernar la ciudad y los ciudadanos. Sin embargo, desde mi punto de vista, puede considerarse que con carácter previo al Alcibíades sí encontramos emergencias de la experiencia de tener inquietud de sí, en la que el yo se pone en juego, como puede ser el caso de los trabajos y los días de Hesíodo, o las relaciones de uno mismo consigo mismo en el arcaico y vasto Oriente, envuelto en el fenómeno mágico-religioso. Tanto Foucault como Deleuze, gran filósofo francés y original intérprete de Foucault, consideran que esto no es el caso, porque el individuo, la persona, el ser humano pregriego, no tenía la condición fundamental de ser libre, tal y como lo entendemos hoy, sino un engranaje más en manos del destino, gobernado por los dioses o los agentes animados de la naturaleza. Razón por la cual tampoco se ponía en cuestión a sí mismo, no tenía sentido. Las ideas filosóficas de yo, mundo y sentido estaban perfectamente dadas a la carta, de forma constitutiva, delineando un concepto de libertad. Y las personas ocupaban su lugar perfecto en la creación, al amparo de un destino elegido por los dioses, aunque éste fuera trágico. La condición de libertad supone, según Foucault, una condición previa, a priori, a partir de la cual uno puede comenzar a tener una relación de sí mismo consigo mismo, de manera que pueda querer elegir su propio destino. Y esto, ojo al verbo, se inventa en el mundo griego, junto al paso del mito al logos. En mi opinión, lo realmente importante no es si el yo era libre o no, sino si en las unidades de conciencia, la tríada de ideas filosóficas, yo, mundo, sentido, del mundo pregriego estaba posicionada de alguna manera, independientemente del valor de libertad. Y sí es el caso en Hesíodo y el arcaico Oriente. Sentido en aquel entonces Dios, mundo y uno mismo tenían una posición en las cosmovisiones del pensamiento, aunque no fueran supuestamente racionales o con yoes libres. Si hay posición de conciencia de la tríada hay inquietud, independientemente del grado de libertad. Pero lo que sí viene a ocurrir en el momento alcibiádico es que el sí mismo ya no tiene los asideros previos incuestionables en los que se daba un mundo, un sentido y un lugar en el mundo, en el que se trataba simplemente de seguir la regla. Lo que sí viene a ocurrir en ese momento es que las preguntas comienzan a acechar al sí mismo. La vida interior comienza a agrandarse, comienzan las inquietudes del yo, del tipo, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué hago yo aquí en este mundo? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Qué puedo hacer? ¿Existe Dios? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la vida? Esta nueva estructura de conciencia, creada con y por el pensamiento, y liberada del paraguas determinista divino o natural, del establishment previo, digamos, se manifiesta en el Alcibíades y llega hasta nuestros días, hasta hoy, en distintas formas. Y reza como sigue. Hay un yo que tiene unas inquietudes sobre ese mismo yo y para resolverlas debe conseguir determinados fines a los que ese yo se adscribe. Ahora veremos todo esto. Realizando ciertas acciones sobre sí mismo, en diversas modalidades de experiencia, según los contextos históricos y culturales. Bien, esta inquietud como estructura de conciencia
esta modulación de la tríada de ideas filosóficas del pensamiento en una inquietud sobre uno mismo nos acompaña desde el Alcibíades hasta nuestros días, decorada de diferentes formas, pero siendo en esencia la misma estructura filosófica, afectando a la unidad de conciencia. Foucault, ya lo hemos dicho, considera el Alcibíades como la manifestación del origen de un auténtico principio rector filosófico de nuestras conductas, que ha tenido innumerables versiones a lo largo de la historia hasta el presente. Sócrates, el borrachín, es el representante del momento platónico, como ejemplo de una de estas versiones que tenemos en la Grecia antigua. En griego la inquietud de sí se dice epimeleia eautou, expresión traducida a menudo por cura sui en latín, tener cura de uno mismo. Es el hecho de ocuparse de uno mismo, de preocuparse por uno mismo. Y una de las modulaciones de esta ocupación, de esta preocupación por uno mismo, es el hecho de conocerse a uno mismo, como se llamaba entonces, el noti se auton. Conocerse a uno mismo era pues una forma de ocuparse de uno mismo, de preocuparse por uno mismo, de cuidarse. Conocerse a uno mismo suponía la forma más elevada de cuidarse. El noti se auton era el precepto délfico que se inscribió en el oráculo de Delfos, centro geográfico y religioso del mundo para los griegos desde finales del siglo VIII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando de 1400 años. La interpretación posible del noti se auton, del conócete a ti mismo, entre otras, era conocerse a sí mismo como fundamento moral, aunque también podía tener referencia al autoconocimiento como un principio de relación con los dioses, o incluso como un examen previo en uno mismo antes de hacerle las preguntas al oráculo. Noti se auton, la inquietud por conocerse, era por tanto una de las formas de la epimeleia, de la inquietud de sí. Era un caso particular de la regla general. Solía aparecer de forma subordinada con respecto a la inquietud de sí, la cual se entendía como una actitud más amplia. Sócrates era, por lo tanto, el hombre de la inquietud de sí, y sigue siéndolo. En este sentido, Sócrates se presenta en la Apología de Sócrates como un incitador a que los demás se ocupen de sí mismos, cuiden de sí mismos y no se ignoren. Un incitador que opera como un tábano, ese insecto que persigue los animales, los pica y los hace correr hasta agitarles y estimularles. Molina, que el tábano, tú los conoces, de los caballos y de otros lugares también. La inquietud de sí, por lo tanto, va a considerarse como el momento del primer despertar del letargo mítico pregriego. Sócrates supuso el origen de un modelo pedagógico para resolver las inquietudes del yo, a través del cuidado de uno mismo mediante el autoconocimiento, el cual acompañaba al sujeto al recuerdo, a la reminiscencia de lo que él es, al alumbramiento de la verdad. Ya a partir de aquí, la inquietud de sí va a considerarse como una especie de aguijón que debe hincarse en la existencia, siendo un principio de agitación, de movimiento y de desasosiego permanente a lo largo de la vida. Y desde entonces, el siguiente principio atraviesa toda la Grecia clásica. Todo humano debe ocuparse día y noche y a lo largo de toda la vida de su propia alma. Este principio no era solo de filósofos, era un principio de toda conducta racional y suponía ya en la época helenística y romana un fenómeno cultural de conjunto que atraviesa toda la filosofía antigua, pasando por la espiritualidad alejandrina, hasta el umbral del cristianismo, atravesando el cristianismo, hasta el comienzo de la vida ascética, la Edad Media hasta el momento cartesiano, Descartes, y en distintas modulaciones hasta nuestros días. En toda esta historia, la noción y por lo tanto la experiencia de la inquietud de sí y las ideas filosóficas que la acompañan se amplía y sus significados se multiplican y se modifican, creando una constelación semántica muy variada.
Mencionaré algunos sentidos de esta constelación. Hay muchos más, pero no quiero aburrir. Aunque me parece importante ver la variedad y cantidad de sentidos. Voy a ir rápido. Se entiende como una actitud de conciencia, como un fenómeno cultural, como ocupación, como preocupación por uno mismo, como práctica, como forma de atención a sí mismo, como ocupación regulada, como un trabajo con unos procedimientos y objetivos, como un deber, como una técnica, como un conjunto de procedimientos cuidadosamente elaborados, como una obligación por conocerse, como una forma de vida, como una modificación del propio sujeto, como formas de reflexividad, como una conversión así, como una actitud con respecto a uno mismo, a los otros y al mundo, como una manera determinada de atención, de mirada, como una serie de acciones sobre uno mismo, como una actitud por hacerse cargo de uno mismo, como una forma de modificarse, de purificarse, de transformarse, de transfigurarse, como una inquietud de conocerse a sí mismo. También se entendía como formas de vida y de comportarse relacionadas con la medicina. Esto es el modelo médico en contraposición al modelo pedagógico socrático para el cuidado del alma, el cuidado del cuerpo, la dietética hace 2500 años, la actividad social, los lazos amorosos y la presencia de los otros en general. Como una actividad vigilante en la que no se invita a la inacción, sino todo lo contrario, a actuar bien como sujeto verdadero de nuestros actos. También se entendía como principio limitativo de las conductas, como principio regulador de la actividad, de relación con el mundo y con los otros. Como una retirada a sí mismo, como un retrotraerse hacia uno mismo, como un complacerse a sí mismo, como un permanecer en compañía de uno mismo, como un ser amigo de uno mismo, como estar en sí mismo. Ya falta poco. Como fortaleza, como un hacerse dueño de sí, de rendirse culto, como cierta manera de prestar atención a lo que se piensa y lo que sucede en el pensamiento, que estamos haciendo en estas sesiones. Y en definitiva, como una serie de prácticas y ejercicios que veremos en otra sesión. Todas estas acepciones y características y usos atienden a tres características principales que constatan la necesidad de adoptar una determinada tecné de la existencia, una determinada técnica de vida, que Foucault encuentra en las diferentes escuelas y realizaciones históricas de esta estructura de la cura sui. Las tres características son el hecho de cuidar de sí, el hecho de prestar una determinada atención, una determinada mirada hacia uno mismo, y el hecho de ejecutar una serie de acciones para conseguir determinados fines. De todas estas expresiones del fenómeno, Foucault identifica la literatura filosófica 4 familias, como actos de conocimiento, como referencias a un movimiento global de la existencia, como actividades con respecto a sí mismo, y como la designación de cierto tipo de relación permanente con uno mismo. Estas distintas modulaciones de la inquietud de sí son dotadas de sentido según los diferentes momentos históricos, culturales y naturales, pero manteniendo su misma estructura formal en una posición de conciencia que depende de los pensamientos del momento, siempre constelando la tríada de ideas filosóficas: yo, mundo, Dios o sentido, como las ideas operativas más radicales que soportan el resto de despliegue de la vivencia, de la experiencia de las inquietudes. Por ejemplo, en la antigüedad grecorromana la inquietud principal era gobernarse a uno mismo, formar el yo, modelo pedagógico. En el cristianismo la propuesta era una renuncia al yo. No es lo mismo formarse que renunciar a sí. Y los dos se proponían como caminos de vida. En la época clásica, la inquietud era una práctica del yo, vinculada al conocimiento del mundo, que estuvo vigente hasta el siglo XVI. ¿Qué trabajo debo realizar conmigo mismo para tener la capacidad y ser digno de ser introducido a la verdad?
Esto es brutal. En el momento cartesiano, Descartes rompe este orden. De ahí su importancia en teoría del conocimiento. Cuando sostuvo que para llegar a la verdad es suficiente que yo sea cualquier sujeto que pueda ver lo que es evidente, sin necesidad de ser transformado de ninguna manera. Esto es una bomba. Lo evidente objetivo sustituye a la ascesis subjetiva en la obtención de conocimiento y verdad. Esta posición de conciencia separa conocimiento, verdad y ética, ciencia y religión y espiritualidad. Se produce un deslizamiento del ejercicio espiritual al método intelectual para la obtención de la verdad, del conocimiento. La idea de conversión, por ejemplo, como la única capaz de dar acceso a la verdad, resolver su inquietud, necesita de una modificación en el ser, una realización de actos de conocimiento ligados a las exigencias de la espiritualidad. Con Descartes ya no, puede ser inmoral y conocer la verdad. Sin embargo, el modo espiritual no desaparece, no se pierde. Spinoza, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger. En todas estas filosofías, el acto de conocimiento, como modalidad de inquietud, sigue ligado a las exigencias de la espiritualidad. Ya falta poco, los dejaré hablar. ¿Qué elementos podemos sacar en común de todas esas características de las diferentes modalidades para tratar de generalizar la experiencia de la inquietud de sí? 5 elementos. Unos modos de sujeción. La experiencia de inquietud se sujeta a una cosmovisión, a una forma de ver la vida, vehiculada por una posición de la tríada de ideas filosóficas, sentido, yo y mundo, de la que se derivan significados e interpretaciones de las vicisitudes que acontecen en el mundo. Esta cosmovisión, esta posición de fuerza, esta constelación de la tríada, va a actuar como un principio rector de las conductas del sí mismo, como si de un sistema operativo se tratase. Es un matrix. 2. Una sustancia ética. Esto es, aquello que resulta problemático al individuo, aquello que le inquieta y sobre lo que presta atención. En el caso de la inquietud de sí, la sustancia ética es el mismo sí mismo, el propio yo. El yo es objeto de inquietud, es lo que se torna problemático. 3. Ya hemos visto, una melei, esto es, una llamada interna, una curiosidad, una música, una pulsión, un impulso por relacionarse de algún modo con uno mismo, para conseguir la mejor relación posible de uno mismo consigo mismo. En el caso del joven Alcibíades era el impulso de querer mejorarse, de querer formarse para ser un buen gobernante de la ciudad y de los otros. 4. Unas finalidades. Este sistema de inquietud, porque es un sistema, siempre están los 5 elementos, conlleva una serie de finalidades intrínsecamente relacionadas con la inquietud y la llamada a relacionarse con ellas. Por ejemplo, ser feliz, estar sano, conocerse a uno mismo, trascenderse a uno mismo, convertirse, renunciar a sí, realizarse, etc. Y 5. Unas técnicas. Para conseguir estos fines, el sí mismo se acerca a determinadas técnicas, a determinadas prácticas para relacionarse, para resolver sus inquietudes. En el caso de la inquietud del sí mismo, se trata de técnicas, de prácticas encaminadas a tener la mejor relación posible consigo mismo, en base a las finalidades establecidas. Veremos ejemplos de técnicas en otra sesión. Por lo tanto, la inquietud de sí puede concebirse como una emergencia sistémica en la unidad de conciencia en la que el sí mismo se inquieta consigo mismo, lo cual se percibe como un instinto, como una llamada, como una curiosidad, como una música interna, que nos convoca para hacer frente a la inquietud con el ánimo de resolverla, en base a una serie de finalidades, histórica, cultural o individualmente preestablecidas, que utiliza una serie de técnicas para resolver la inquietud. Esta concepción es general a cualquier tipo de inquietud de sí, que se manifiesta a lo largo de la historia, en los casos estudiados hasta el presente. Presente, hoy, en el que tenemos un auténtico boom de autogestión de la inquietud de sí. Una auténtica cultura
del cultivo de uno mismo, como ya en los siglos I y II de nuestra era en Grecia. Lo podemos ver en fenómenos como la autoayuda, el desarrollo personal, el crecimiento interior, la espiritualidad, la autorrealización, el coaching, la New Age, la Next Age, la búsqueda del éxito y la felicidad, la trascendencia de uno mismo, el budismo, la gestión emocional, el empoderamiento, más de 1000 religiones, la búsqueda de la felicidad en la empresa, innumerables técnicas o métodos de autoconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como vemos, no es algo nuevo, aunque una vez sí lo fue en unos seres humanos. Tiene al menos 2500 años, que han devenido en que el sí mismo hoy día tenga una inquietud, por la cual se ha ido ensanchando, por la cual tenga el ánimo de sanarse, conocerse, ser feliz, tener éxito, alimentarse bien, enriquecerse, realizarse, cultivarse, cuidarse, iluminarse, empoderarse, trascenderse, realizarse. Como vemos, hay para todos los gustos, incluso incompatibles entre sí. Y todo ello realizando determinadas prácticas o técnicas sobre uno mismo para conseguir esos fines. Es lo que veremos en otras sesiones. Por un lado, ¿quién es ese yo que se inquieta? Y por el otro, ¿qué prácticas utiliza ese yo para resolver sus inquietudes? Hoy hemos centrado en la inquietud propiamente dicha. Y ya para terminar y comenzar a dialogar sobre la inquietud de uno mismo, el tábano socrático me hace muchas preguntas. Y son muchas, pero creo que son importantes. Voy a decirlas. ¿Por qué nos inquietamos por nosotros mismos? ¿Para qué nos inquietamos por nosotros mismos? ¿Qué es inquietarse por uno mismo? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué unos tienen más y otros menos inquietud? ¿Cómo convivimos con esa inquietud de sí? ¿Qué hacemos para resolver esa inquietud? ¿Qué significa hoy que establezcamos una relación de uno mismo consigo mismo con el ánimo de transformarse, conocerse, iluminarse? ¿Por qué tenemos una inquietud por sanarnos, sentirnos mejor, conocernos, iluminarnos, cuidarnos o realizarnos? ¿Qué es sanarse, cultivarse, cuidarse, transformarse, renunciar a sí, convertirse, transmutarse, superarse? ¿Lo que nos dice una doctrina o convicción o sistema operativo? ¿Qué constelaciones de ideas filosóficas se encuentran soportando el sistema de inquietud? Esta me gusta. ¿Cómo, por qué y en qué forma se constituye cierta experiencia como dominio de inquietud? ¿Cuál es su origen? ¿El océano? ¿La biología? ¿La historicidad? ¿Qué significa preocuparse por sí mismo? ¿Qué es ocuparse? ¿Cuál es el objetivo de la inquietud? ¿Qué es la inquietud? ¿Cuál es la meta de esta inquietud? ¿Por qué y para qué nos acecha esa música, esa llamada, esa curiosidad? ¿Para qué y por qué relacionarse con uno mismo? Si la inquietud tuvo un origen en la historia, tratado ahí en el Alcibíades, más o menos, ¿podría tener un final? Y esta última es importante. ¿Es la inquietud de sí la moderna estructura mítica al nivel de lo que fue y es la idea de Dios y por lo tanto, según Nietzsche, es nada? Bueno, estas preguntas hago y hasta aquí, podemos empezar a charlar. La inquietud de sí genera dos cuestiones a resolver, ligadas una a la otra. Hay que ocuparse de sí mismo, de acuerdo, pero ¿cuál es ese yo por el que hay que preocuparse cuando se dice que hay que preocuparse por sí mismo? Esto lo formula Sócrates en las Alcibíades. ¿Qué es ese sujeto? ¿Qué es ese punto hacia el cual debe orientarse esa actividad reflexiva, esa actividad meditada, esa actividad que se vuelve del individuo al individuo mismo? ¿Qué es ese yo? Primera cuestión, la cuestión del yo. ¿Quién es ese yo agente de inquietudes que vive, es afectado y hace cosas a través de esas inquietudes? Pregunta fundamental que dedicaremos una sesión entera. ¿Qué es el yo? Segunda cuestión fundamental. ¿Cómo va a poder esa inquietud de sí conducirnos hacia lo que quiere? Es decir, conocer la técnica que necesita
para obtener sus finalidades, sus objetivos. La cuestión de las técnicas, de las prácticas por medio de las cuales conseguimos nuestros objetivos para con el sí mismo. ¿Qué son esas técnicas? ¿Qué son esas prácticas que el sí mismo desarrolla para establecer la mejor relación posible consigo mismo? Foucault las llama tecnologías del yo y que define como técnicas o prácticas que el yo utiliza para hacer cosas sobre sus inquietudes, estableciendo una relación consigo mismo y en las que el yo se siente afectado de alguna manera. Las veremos en otra sesión dedicada solo a eso. Y segunda cosa, ya termino. A ver, ¿de qué va todo esto? ¿Cómo nos posicionamos para tener acceso al conocimiento, a la verdad que nos lleva a resolver una inquietud? Puedes no hacer, o hacer lo que quieras, meditar, ayunar, sentir, comprenderte, conocerte, mirar los astros, realizarte, dedicarte a conseguir uno de los 3 margas o caminos de la autorrealización, la compasión, el yoga o el conocimiento, lo que quieras. Al final todo esto, tanto lo que haces, que es la técnica, como quién lo hace, que es el yo, como dónde lo hace, esto es en un sentido, va a ser esclavo de la posición y el contenido de la tríada de ideas filosóficas, de la psicología del pensamiento. Tríada que es sobre la que estamos trabajando en este ciclo de diálogos. Yo, mundo y sentido. Y no me canso de decirlo. Esta tríada conforma el escenario de todos los mundos posibles en los que la inquietud de sí puede desenvolverse. Rige finalidades. Por lo que el conocimiento de cómo opera, funciona, se posiciona y se constela en nuestra psicología deviene fundamental en un proceso de conocimiento. Es lo que veremos también en otra sesión, los modos de pensamiento. Quisiera acabar ya con una breve cita de Maturana, biólogo evolucionista. Todo lo dice un observador. Pues es todo, muchas gracias.